Bueno, me hacían una pregunta ahorita también que me gustaría andar un poquito en ella, sobre el aspecto del reino de los cielos. Si el reino de los cielos, yo sé que muchas veces se malentiende este punto. El reino de los cielos se refiere solo al milenio. Ese es el aspecto terrenal del reino de los cielos. Hoy en día, yo me acuerdo que en un momento cuando sentíamos que nos rasgábamos los que decía el reino hoy en día, no, es una mala hermenéutica. Mira el último versículo de los Hechos. ¿De qué predicaba Pablo al final, en el último versículo de los Hechos? Se termina todo el libro. ¿Quién lo lee? ¿Qué predicaba Pablo? El reino de Dios, ¿no? Entonces, el hecho del reino terrenal, el milenio, es un aspecto del reino de Dios. Hoy en día, la iglesia es un aspecto del reino de Dios. Eso es lo que yo trato de explicar. Hay quienes también llegan a enseñar, por ejemplo, que las parábolas de Mateo son exclusivas al reino. Así me lo enseñaron a mí. Yo opino que no son exclusivas al reino. Sí son primordialmente para el reino, pero tienen aspectos para nosotros hoy en día. Aspectos de vida para hoy en día. Entonces, eso es un tema quizás aparte, ya que ya van a estudiar un poquito más en Mateo. Pero esa ya es cómo cada quien de pronto decide qué postura adoptar en cuanto al reino de los cielos. ¿Ya estudiaron Mateo? Bueno, ahí en Mateo, no sé. Yo me acuerdo que en Mateo a mí me dijeron, no, es que las parábolas son exclusivas para el reino. Esa es una posición. Yo estudié Mateo posteriormente con ya viene Evis Carballosa, y si tú le llegas a decir eso a Evis, te descalabra. Evis tiene la posición de que no, Mateo es, las parábolas de Mateo son sí para el reino, pero son aplicables hoy en día. ¿Por qué? Porque la iglesia es un aspecto del reino. Entonces ya, ahí le preguntan a Evis cualquier cosa con él. ¿Sí? Bueno, ¿dónde nos quedamos? Vamos a continuar acá un poco. Nos queda terminar los retos de interpretación. Dice, hechos abundan transiciones. Mencioné un poquito en cuanto a eso recién. Vamos a ver una transición del ministerio de Jesús al ministerio del Espíritu Santo a través de los apóstoles. Una transición también de la teología del antiguo pacto a la teología del nuevo pacto. Cambia un poco bastante esa teología. Y de Israel como testigo de Dios a la iglesia, algo compuesto básicamente por todo aquel que cree, israelitas o no israelitas. Ese es un aspecto de transiciones que vamos a estar viendo. Los mismos discípulos que esperaban la instauración del reino milenial, cuando Cristo les habló del reino en el versículo 3, dice aquí, implicaba la esfera del control de Dios. Versículo 4 y 5, mira qué dice. Le preguntan aquí, versículo 3, a quienes después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Cristo en esos 40 días, ¿de qué hablaba? Del reino de Dios. Pablo, cuando termina el libro, hablaba del reino de Dios. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oíste de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces, ¿qué esperaban los discípulos? El reino de Dios.
Pero ellos, como dice aquí, no entendieron nada. Para ellos el reino de Dios era Cristo, el Mesías reinando en Israel, Israel restaurado, ya quitada Roma. Eso entendían ellos por el reino. Pero esos 40 días que Cristo resucitado estuvo entre ellos, les hablaba del reino de Dios. Pero evidentemente no estaba diciendo, vamos a reinar y tú vas a ser el gobernador de esta provincia. No. Estaba hablando en cuanto al reino de Dios, en cuanto a cambios que hubo. Ellos no entendieron nada. ¿Por qué? Porque en el versículo 6 le preguntan, ¿restaurarás el reino? ¿Qué había en la mente de los discípulos? Reino, milenio. Reino es Cristo reinando aquí en Israel, en Jerusalén. Ya, eso es lo único del reino. No nos quedemos con esa idea, porque es entrar en la misma de los discípulos, no entender nada. El reino es un aspecto, el reino terrenal es otro aspecto, el reino de los cielos, hoy en día incluso. ¿Sí? En este libro de los Hechos, también vamos a ver lo que dice aquí el apunte como semillas de doctrina que más tarde son desarrolladas en las epístolas. Ahora, esto es un punto bien importante. Dice aquí, se enfatiza la práctica de la doctrina, no la definición de la doctrina. Hechos no es un libro que defina doctrina. Tú no puedes tomar pasajes del libro de los Hechos para definir doctrina. Entonces, ¿quieres tú hacer un estudio doctrinal de algo? No es Hechos el libro para hacerlo. Hechos tiene transiciones. Dice, Hechos es primordialmente una narración histórica, no un tratado teológico. Ya las cartas, ahí sí se explica el tema de doctrina. Entonces, todos esos puntos, el aspecto transicional del libro, los aspectos doctrinales, son los que nos van a tomar un poquito de tiempo. ¿Ok? Vamos a ver el bosquejo que tenemos aquí para el libro. Página 3. Es el mismo que está proyectado acá, así que no hay ningún problema. Hechos 1:8. Deberían de saberlo de memoria. Yo pensaba pedirse que lo memoricen, pero yo creo que ya lo saben, ¿no? A ver, ese es el bosquejo del libro. Ese es el bosquejo del libro de los Hechos. Así que no te voy a pedir que te memorices el versículo. Yo espero que lo tengas memorizado y si no, que terminando ya lo tengas en memoria, porque lo vamos a estar repitiendo. Entonces, dice aquí, me seréis testigos, ¿dónde? Primera sección del bosquejo, en Jerusalén. Capítulos 1 al 7, testigos en Jerusalén. Segundo, capítulos 8 al 12, testigos ¿dónde? En Judea y en Samaria. Capítulos 13 al 28, testigos ¿dónde? Hasta lo último de la tierra. Ese es el bosquejo del libro. Ya aquí vamos a estar viendo cómo la iglesia es fundada, la iglesia es forzada a crecer, capítulos 8 al 12 con la diáspora, y la iglesia es libre en el mundo. Ahora yo les decía que no les voy a pedir que se memoricen así que los capítulos, pero a fin de cuentas se van a memorizar el bosquejo, así que casi que es lo mismo. Este bosquejo sí va a venir en examen, así que estudien. ¿Sí? Cada capítulo tiene un título, aquí es parte de lo que ustedes van a hacer. El cuadro sintético de ustedes, háganlo ustedes con sus propias palabras, es lo que digo, sean creativos, no me copien los títulos, si ustedes consideran, o sea, háganlo sin ver esto, es para ustedes, yo no les voy a calificar si el título está bien o está mal. Si alguno al primer capítulo, en lugar de ponerle la ascensión de Jesús y la gran comisión, le pone los primeros 50 días, está bien. A fin de cuentas vamos a hablar de 50 días en ese tiempo. O sea, a cada quien póngale el título de acuerdo a lo que tú entiendes. Es tu cuadro, tu estudio de tu síntesis de hechos. ¿Sí? Entonces, este cuadro sí me gustaría que lo estudien. Solamente me gustaría hacerle un cambio que yo no le hice en el apunte, es el mismo apunte que tenía antes. Dice, hasta abajo, Pentecostés, Pedro, Pablo.
¿Sí? Ahí me gustaría cambiar eso. Yo creo que que estaría mejor si dijera Pedro al principio en lugar de Pentecostés. Donde dice Pedro, debería decir otros, porque aquí vamos a ver a Felipe, a Esteban, entonces son otros como personajes claves. Pedro en los capítulos 1 al 7, otros, incluyendo a Pedro, en los capítulos 8 al 12, y Pablo en los capítulos 13 al 28. ¿Se entendió mi cambio que les hago ahí? Una cosa más en cuanto a eso. ¿Cómo vamos a ver la materia en cuanto a tiempo? Muchas materias toca que al principio empieza uno a verlo bien detallado y al final uno corre. Nos va a tocar. Así que les anticipo de una vez que lo hagamos. ¿Por qué? Si vemos este capítulo, tenemos 30 horas clase. Podríamos dividir más o menos 10 horas clase en cada una de las secciones. Aún así, creo yo que nos va a tomar más de 10 horas clase la primera sección. Así que en esta sección, los primeros 7 capítulos, quizás nos llevemos de 13 a 15 horas clase, en lo cual nos quedarán 15 para las otras 2 secciones. En esta sección, espero yo que tenemos unas 8 horas clase y el resto en aquella. Incluso en el viaje misionero tú te vas a dar cuenta que mientras haces los capítulos, por ejemplo, primer viaje misionero se ve con detalle y es un viaje cortito, pero el tercer viaje misionero es un viaje largo y se ve en 2 capítulos. Entonces aún el mismo escritor Lucas fue muy breve en ciertos capítulos, así que vamos a empezar haciendo los viajes misioneros en barco, navegando en barco, y los vamos a terminar como que navegando por internet. Así bien rápido. Sobre todo el tercer viaje misionero va a ser rápido. El viaje a Roma se ven muchos detalles históricos. Ahora, todos esos detalles históricos no es por menospreciar los contenidos del libro, pero no presentan a veces muchos conflictos. Creo yo que son sencillos de leer, de entender y no presentan muchos problemas. Así que le vamos a dedicar un poquito más de tiempo a los que causan un poquito más de controversia. ¿Me explico? Y esos esencialmente están en las primeras 2 secciones, capítulos 1 al 7, capítulos 8 al 12. Ahí le vamos a dedicar más tiempo. Entonces quizás la última sección de hasta el último de la tierra lo veamos bastante rápido. Lo anticipo de una vez porque pues a veces queda uno así como que no nos alcanzó el tiempo. Realmente no, yo prediqué Hechos en la iglesia y me eché 80 predicaciones, así que se calcula si un domingo me toca predicar de los 52 semanas, predicaré 40 por los invitados y los otros predicadores de la iglesia. Me eché más de 2 años predicando Hechos en la iglesia, así que se puede expandir uno mucho más y no nos da el tiempo para hacerlo acá. ¿Vamos bien? Entonces entramos propiamente al bosquejo. Voy a ir proyectando solamente algo que es el bosquejo, no, para que no nos perdamos un poquito en cuanto a él. El cristianismo en Jerusalén, capítulos 1 al 7. Ahí en capítulos 1 al 7 yo lo pongo, ¿se acuerdan que decía de las secciones? Yo lo coloqué por capítulos, pero si tú quieres ser bien preciso, sería 1.1 hasta el 8.3. Entonces, si tú vas al capítulo 8 hasta el versículo 3, todavía estamos en Jerusalén. Y es hasta el versículo 4. Entonces, las secciones no siempre cortan con el capítulo. Así que cuando divides tú en secciones, toma en cuenta eso. Para no complicarles la memorizada del bosquejo, vamos a dejarlo como 1 al 7. Aunque 3 versículos del 8 sean parte de la primera sección. El Cristo resucitado, capítulo 1, la promesa del Padre. Dice Hechos 1:4, y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre,
la cual les dijo, oíste de mí. De esto, pues ya venía hablando Cristo cuando anticipaba el hecho que se iban, voy pues a preparar lugar para vosotros. Dentro de todo eso, los discípulos ya estaban preparados por Cristo, ya les venía hablando. Ahora, muchos de los aspectos de la enseñanza de Cristo no incluyeron, Cristo nunca incluyó la iglesia. Les hablaba del reino, les hablaba del reino de Dios, pero no les hablaba de la iglesia. ¿Por qué? En un momento Cristo le dice, aún no sois capaces, o sea, aún no lo podéis sobrellevar, pero cuando venga el Espíritu Santo, Él os enseñará todas las cosas. Y fue entonces en Hechos cuando vamos a ver cómo se va paulatinamente revelando ciertas verdades, por ejemplo, la verdad de la iglesia. Y dice el versículo 5, porque Juan ciertamente bautizó con agua. ¿Qué predicaba Juan? Pero dice algo más, arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Sí? Cuando Cristo inicie su ministerio después de haber sido bautizado, ¿qué predica Cristo? Arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Ahora, en ese bautismo de arrepentimiento, ¿qué se predicaba? El reino de los cielos. ¿Y qué esperaban los judíos? El reino terrenal. ¿Cristo predicó el reino terrenal? Sí. Cristo. Ahí en Mateo, particularmente, estudiando ustedes Mateo, Cristo venía predicando el reino de los cielos y daba las bases para que el reino terrenal se instaurara. Entonces, cuando habla aquí Jesús, Juan ciertamente bautizó con agua, lo que viene a la mente de los discípulos es el reino. Porque Juan venía bautizando para que se instaurara el reino terrenal. Mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces vemos aquí un cambio, ¿no? El bautismo de Juan es un bautismo acerca del reino. Ellos esperaban esta promesa de que el reino venía y el bautismo se daba, incluso para que el reino se instaurara, según las profecías, dice, el Espíritu Santo iba a venir sobre toda carne, y es lo que ellos esperaban como parte del reino terrenal. Y cuando se inicia el reino, según lo que ellos saben, ¿cómo se inicia propiamente el reino? Con juicio. Entonces ellos esperaban justamente eso, entendían por el fuego. ¿Te acuerdas? Alguien que me ayude a leer, por ejemplo, Mateo 3:11, perdón. Dice aquí el apunte, una y otra vez, Cristo les había hablado que Él enviaría al Consolador. Además de haber predicho por Juan el Bautista cuando dijo, yo la verdad os bautizo con agua, pero Él os bautizará con Espíritu Santo. Mateo 3:11. ¿Qué dice? ¿Quién lo tiene? Yo la verdad os bautizo en agua para los Ahora, yo creo que este versículo ya lo tienen estudiado, si leemos Mateo. ¿A qué se refiere con este bautismo, el Espíritu Santo y fuego? ¿Qué es el bautismo del Espíritu Santo? Es el bautismo que recibieron los apóstoles en Hechos, en el Pentecostés. ¿Fue el bautismo del Espíritu Santo y fuego? Porque sobre su cabeza se posaron lenguas como de fuego, ¿no? ¿Fue ese el bautismo que se prometió acá? ¿No lo vieron en Mateo? ¿No han escuchado ustedes algunos que dicen, Señor, manda el fuego de tu Espíritu? Dios manda fuego, ¿eh? Ahora, pregunto, ¿le pedirías tú a Dios que te bautice con... Obviamente, ya entiendo yo que no somos genios, ¿verdad?
Pero ¿qué le está pidiendo una persona a Dios cuando dice, Señor, bautízame con tu fuego? ¿Qué le está pidiendo? Fíjate el siguiente versículo. De Mateo. Fuego. La palabra se repite en un versículo y luego el otro. Se refiere a lo mismo. Entonces, si uno ve a alguien ahí diciéndole, Señor, bautízame con tu fuego, el bautizar, ¿qué significa? Sumergir. Y en este caso, el hecho del fuego es juicio. Y después habla en el versículo 12, quemará la paja en el fuego que nunca se apaga. Entonces, yo podría entender que Cristo bautizará con Espíritu Santo y fuego. En Espíritu Santo, aquellos que forman la primera parte del versículo 12 en Mateo, su aventador está en su mano y limpiará su era. Recogerá su trigo en el granero, su trigo, la buena semilla, los salvos, ¿y qué hace con los que no? Quemará la paja en el fuego que nunca se apaga. Esto obviamente habla del inicio del reino, ¿sí? Muchos de las parábolas del reino que vemos en Mateo ya hablan y terminan hablando del fuego que nunca se apaga. Entonces todo eso tiene que ver con juicio, y los juicios que comienzan ¿cuándo? Ni bien se instaura el reino. Es ahí cuando Cristo separa los cabritos de las ovejas, es ahí cuando hay un juicio de las naciones, es ahí cuando se juzga a las naciones en base a cómo trataron a los judíos, si los recibieron o los rechazaron. Entonces, instaurándose el reino terrenal, todo esto comienza con juicio. ¿Vamos bien? Ahora sí regresamos a Hechos. Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con Espíritu Santo y fuego. ¿Así dice? No, acá no se menciona el fuego. ¿Por qué? Porque todavía no se iba a instaurar el reino terrenal. Solamente habla, vosotros seréis bautizados con Espíritu Santo. Yo pregunto una cosa, ¿hay juicio para el cristiano? Juicio futuro. O sea, yo creo que en esta vida Dios nos juzga. El juicio comienza por la casa de Dios. Juicio futuro, propiamente juicio, yo creo que no. Lo que esperamos nosotros es el tribunal de Cristo. Y cuando ven eso, el tribunal no es un juicio. El juicio por mi pecado cayó en Cristo. Cristo fue juzgado por mi pecado. Hoy, en mi vida, puedo ser juzgado por mis pecados. Dice, si nosotros nos juzgáramos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, y puedo tener consecuencias de mi pecado aquí. Pero allá en el cielo no va a haber más memoria de los pecados. Entonces, propiamente, nuestros pecados no serán juzgados en el cielo. Fueron juzgados la condena en Cristo, y son juzgados en mi vida en base a las consecuencias o a un castigo que Dios puede traer a mi vida. Propiamente juicio, entonces creo yo que no es correcto decir que hay un juicio escatológico para el cristiano. No sé si me di a entender, y no sé si todos estén de acuerdo conmigo, pero bueno, somos libres ahí a tener nuestras posiciones, ¿no? En base a todo esto, entonces, cuando decían, va a venir Cristo, va a instaurar el reino y va a venir el Espíritu Santo, no se menciona fuego, dice, seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los discípulos, inmediatamente viene a la mente de ellos el reino, y preguntan, dice, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y esa frase Israel es importante. Luego tenemos que subrayar tu Biblia. Ya les he dicho yo antes, ¿no? Una Biblia de Instituto Bíblico, nada más se logra, márquenla con cuidado, sean cuidadosos con la marquen, márquenla. El día que quieras una Biblia sin marcar, en la Biblia, pero esta, márcala. Es tu Biblia de Instituto Bíblico, márcala. Así que esa es una palabra que vale la pena marcar. Reino a Israel en ese tiempo. La respuesta de Cristo.
No os toca a vosotros saber los tiempos o las razones que el Padre puso en su sola potestad. Y el bosquejo dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Mira, aquí apuntándose al futuro dice, recibiréis poder. No sé si ustedes se han puesto a pensar en algo. A ver, alguien por favor que me busque el versículo de Juan 20:22, que está aquí, está en el apunte también. Juan 20:22. ¿Quién lo lee, por favor, fuerte? ¿Ya no habían recibido el Espíritu ya? Ahora, ¿por qué Cristo hizo eso? Les sopló y les dio el Espíritu Santo, pero después lo volvieron a recibir. ¿Por qué pasó eso? A lo mejor es un poquito complicado pensar. Yo pienso que recibir el Espíritu Santo antes de la ascensión de Cristo, de alguna manera creo yo que es que Cristo no los quiso dejar solos durante esos 10 días que estuvieron ahí. Entonces ese sopló sobre ellos el Espíritu Santo, anticipó lo que iba a ocurrir, pero también no los dejó solos. Entonces dijo que, o sea, físicamente Cristo se iba, pero el hecho de que Él, obviamente Él está con nosotros todo el tiempo, pero no estuvieron los discípulos solos. El Espíritu Santo estaba con ellos. Entonces, eso es lo que yo entiendo en ese pasaje, que sopló sobre ellos el Espíritu Santo. Dice, Jesús ya había soplado sobre ellos el Espíritu Santo, Juan 20:22, que significó para ellos el ser llenos del Espíritu hasta que comenzase la normal relación con el Espíritu Santo en Pentecostés. Entonces, ya en Pentecostés empieza la relación del Espíritu Santo con la iglesia, con el ser humano, como en esta dispensación. Pero esos días que estuvieron antes, el Espíritu Santo soplado sobre Cristo, vino sobre ellos como a la manera del antiguo pacto, a la manera que lo vemos en el Antiguo Testamento. ¿Podían ellos perderlo o no? Que si lo perdieron o no, ya no nos vamos a meter en eso, no se dice, pero no estuvieron solos. ¿Sí? Vamos, para aclarar bien el tema del bautismo, a mí me gustaría que llenemos este cuadrito que está en la página 4. A lo mejor lo pueden llenar al final, pero con lo que vamos a encontrar aquí. ¿Qué significa bautismo entonces? Literalmente, bautismo significa sumergir. Es interesante que la palabra bautismo tenía algunos usos. Uno de ellos era el que conocemos nosotros de bautizar, como bautizó Juan el Bautizador. Otro de ellos, otros bautismos, por llamarlo así, eran los ungimientos sacerdotales, en los cuales por derramamiento de aceite, era una especie de bautismo por derramamiento. También, entendiendo un poquito lo que es el bautismo, en los tiempos bíblicos, cuando tú llegabas y estudiabas en un instituto bíblico, por ejemplo, el de Gamaliel tenía su propio instituto bíblico, tenía sus discípulos, Pablo fue uno de ellos. ¿Cómo se inscribían? Tú llegas acá, traes la carta del pastor, traes tus documentos llenos, tu carta de invitación como penales, traes todos tus documentos, firmas, y entonces eres alumno del instituto bíblico. ¿Qué hacían en aquel tiempo? El rabí, cuando inscribía a un alumno, lo bautizaba. Entonces el hecho de que se bautizaba era una identificación con una enseñanza en particular. El hecho de haber sido bautizados. El bautismo no era algo único de los apóstoles, no es algo único del cristianismo, sino que ya venía usándose en el judaísmo.
Y entonces bautismo significaba como era firmar la inscripción. ¿Sí me explico? Esto nos va a ayudar también a entender un poquito aquí el hecho del bautismo hoy en día. Hoy muchos piensan que el bautismo es, pues, no sé, algo más religioso que otra cosa. Cuando se bautizan en la iglesia local, tiene que ver aquí también con esto. Hoy, al menos en nuestra iglesia, enseñamos un curso de membresía y le pedimos a los miembros que quieren ser miembros de la iglesia que firmen una membresía. ¿Por qué hacemos firmar? Y muchos dicen, ¿por qué firmo? O sea, si no es, alguien me dijo a mí, ¿que no es lo mismo mi compromiso de que yo estoy aquí y yo estoy comprometido? Y bueno, o sea, uno puede decir, lo más importante es el compromiso, no es el papel. Pero total, ¿qué no es lo mismo el compromiso que tú puedes tener con una persona del sexo opuesto para que te falta el matrimonio? Estás comprometido, ¿no? Entonces podríamos justificar muchas cosas. Hoy en día, en esta cultura en la cual vivimos, firmar un papel es importante, porque eso te identifica. Entonces nosotros llevamos también y firmamos un papel, pero aclaramos que para que delante de Dios el bautismo es la firma. Al bautizarme es como que yo estoy firmando membresía dentro de lo que es la iglesia universal, la iglesia local también. Entonces, por ejemplo, aquí para entender un poquito todo lo que es el bautismo y de hecho la identificación y firmar algo, vamos a ver cómo, en primer lugar, en la primera sección, el bautismo en agua. En el bautismo en agua, ¿quién es el que me bautiza? ¿Quién te bautizó? Si son todos bautizados, espero, ¿eh? ¿Quién los bautizó? Yo pongo aquí como ejemplo pastor. Yo creo, ¿quién puede bautizar según la Biblia? Yo creo que cualquier persona reconocida, cualquier persona incluso que tenga, por ejemplo, en casos, Felipe bautizó y él no era el pastor. Entonces yo creo que cualquier persona reconocida en la iglesia como una persona que, aunque no tenga un título oficial, reconocida por el liderazgo de la iglesia, puede bautizar. He tenido experiencias donde un padre me pide poder bautizar a sus hijos. Dice, lo permitido siempre y cuando el padre tenga un testimonio de identificación con la iglesia. Entonces, según la Biblia, nunca dice solamente pueden bautizar los pastores. Aquí pongo entonces, ¿quién te bautizó? El pastor. ¿Quién recibió el bautismo? Yo. Yo fui bautizado por mi pastor. ¿En dónde me sumergió? En agua. Así que el agente es el pastor, el agente bautizador. El recipiente es el agua. Y el receptor soy yo. Yo fui sumergido en agua por el pastor. ¿Sí? Eso yo creo que es la parte más fácil de entender, porque es algo visual. Vamos a ver el bautismo. Una corrección más para el apunte, por favor. Dice, el bautismo del Espíritu Santo. Táchenle del y pónganle con. No es un gran palabra, un gran cambio, pero cuestión de semántica puede serlo. Así que puede ser importante hacer ese cambio. El bautismo con Espíritu Santo, o con el Espíritu Santo. Con el Espíritu Santo. Versículo 5 de Hechos. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. ¿Ok? En este caso, ¿quién bautiza? Vamos a ver esos versículos. ¿Quién me ayuda con Mateo 3:11? Alguien que busque, por favor. Vamos a repartir. ¿Alguien? Y los otros dos también. 1 Corintios 12:13 y Efesios 1:3. A ver, ahí los que lo vayan encontrando. ¿No le tienes? Yo la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero que no transmito en calzado y no se digno de llevar. Uno poderoso que yo, él os bautizará en su Espíritu Santo.
Ahí Juan Bautista decía, yo os bautizo en agua, pero él bautizará con Espíritu Santo y fuego. ¿Qué dice Primera de Corintios? Hablando de que Cristo bautizará, ¿sí? Primera de Corintios 12:13, ¿qué dice? Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, en judíos, en griegos, en esclavos, en libres, y a todos se nos dio a beber. Aquí vamos a ver algunas cositas en cuanto a este en el siguiente también. Y Efesios 1:13. Muy bien. En Él, en Cristo yo fui bautizado, sellado por el Espíritu Santo de la promesa. Entonces, ¿quién es el agente bautizador en el bautismo con el Espíritu Santo? ¿Quién me bautiza? Cristo es quien toma, y fíjate que no me toma a mí, toma al Espíritu Santo y lo coloca ¿dónde? Dentro de el recipiente. ¿Quién es el recipiente? Cristo tomó al Espíritu Santo y lo colocó dentro de mí. Eso es lo que se conoce como el bautismo con el Espíritu Santo. ¿Cuándo ocurre eso? Efesios 1:13, en él también, vosotros, habiendo oído la palabra de verdad del Evangelio de vuestra salvación y habiendo creído, fuiste sellados. En el momento de que escuchaste, creíste. Yo personalmente pienso que la oración no es en el momento de la salvación. Yo estoy convencido de eso. El momento de la salvación es cuando tú crees. Nunca, la Biblia dice, haz una oración. Y creo que es bueno que la hagamos como un momento quizás que la persona puede identificar como tal. Pero mucha gente puede ser salva sin haber hecho la oración. Recibe a Cristo por haber oído y creído. ¿Sí? Entonces, y el receptor, el que es bautizado entonces, es el Espíritu Santo. Siguiente tipo de bautismo es el bautismo en el cuerpo de Cristo. ¿Cuándo ocurre el bautismo con el Espíritu Santo? En el momento de la salvación. Y el siguiente ocurre en el mismo momento, pero es distinto, tiene sus diferencias. ¿Por qué? Porque aquí el que bautiza, ¿quién es? El Espíritu Santo me toma y me coloca dentro, a mí, ¿de qué? Dentro de Cristo, dentro del cuerpo de Cristo. Vamos a ver una vez más 1 Corintios 12:13 y vamos a ver Romanos 6:3 y Gálatas 3:27. Les vamos a tomar tiempo para poder ir a esos pasajes. Como les digo, en estas primeras horas de clase vamos a ir despacio, pero después vamos a avanzar más rápido. 1 Corintios 12:13, ¿qué dice? Ya lo habíamos leído hace un momento. Con un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, tanto griegos, esclavos, libres, y a todos se nos dio de beber del mismo espíritu. Fíjate que aquí se mencionan los dos, a todos se nos dio a beber del mismo espíritu, cuando el Espíritu Santo entra en nosotros, ¿sí? Pero dice que por un solo espíritu, la primera parte, creo que aquí puse al revés las letras, en 1 Corintios 12:13, en el bautismo en el cuerpo de Cristo debería ser A, y en el bautismo con el Espíritu Santo, cuando dice agente bautizador, 1 Corintios 12:13, ahí debería decir B. ¿Por qué? Vamos a leerlo de nuevo, por favor. A ver, por un solo espíritu. Hasta ahí. Por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un solo cuerpo. Ok, ¿quién bautizó? El Espíritu Santo. ¿A quién? A todos. ¿Dónde? En un solo cuerpo. ¿Te das cuenta? Y después dice, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Entonces ahí aparecen los dos bautismos. Aparece el bautismo con el Espíritu Santo y aparece el bautismo en el cuerpo de Cristo. Les veo cara de what a muchos, pero vamos a ver otros versículos para seguir aclarando esto. Romanos 6:3, ¿qué dice? Todos los que hemos sido bautizados, colocados dentro, ¿de quién? De Cristo Jesús. ¿De qué está hablando aquí? Del bautismo
con el Espíritu Santo? No. Está hablando del bautismo en el cuerpo de Cristo. Y el otro versículo que vamos a ver también es Gálatas 3:27. Bautizados en Cristo, sumergidos en Cristo, de Cristo están revestidos. Miren, el bautismo en agua representa el bautismo con el Espíritu Santo, representa también el bautismo en el cuerpo de Cristo, representa también el bautismo en la iglesia local, es decir, ser colocado dentro de la iglesia local. Bautismo significa, como les decía, sumergir. Se utilizaba, por ejemplo, para cuando alguno ha tenido ropa, te agarras la olla, pones a hervir el agua, metes tu prenda ahí, y cuando sacas la prenda, después de que estuvo ahí en la tinta, ¿qué sucede con la tinta y la prenda? Son una sola cosa. Ya no digo yo, ¿sabes qué? Este es un saco con tinta negra. ¿Ahora qué dices? Es un saco negro. Si tu pantalón era blanco, lo que te teñiste de azul, ya no es un. Mira mi pantalón negro que viene de azul. Ya no lo vas a llamar así, es tu pantalón azul. Cuando sumerges en la tinta la prenda, pasan a ser una sola cosa. Esa es la idea del bautismo, identificación. Pasa a ser lo mismo. Ahora, la palabra bautizo también tenía otro uso. Se usaba para cantar un ahogado. Esa es la idea también. Está relacionada con muerte. Entonces, la idea del bautismo también incluye la idea de muerte por ahogamiento. Y no es de que hay que ahogar al pobre bautizado allá abajo del agua, pero identifica que con Cristo he muerto y he resucitado. ¿Me explico? Nada más un par ahí de datos adicionales en cuanto al bautismo. ¿Alguna pregunta en cuanto al bautismo? ¿Sí lo probamos? Muy bien, vamos a seguir avanzando. Versículo, vimos aquí ya lo del versículo 5. Ya analizamos, dice, no se menciona bautismo con fuego. Este bautismo para los incrédulos, el juicio. Es decir, no, el bautismo en el cuerpo de Cristo ocurre en tu salvación. Tú pasas a ser parte de la iglesia, sí. También ocurre en tu salvación. Ese es el que ocurre en la iglesia. El bautismo en agua representa a los otros dos. El bautismo, si tú lees, vamos a leer otra vez 1 Corintios 12:13. Fíjate que ahí aparecen los dos bautismos juntos. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados. A ver, léeme para no hacer. Gracias. Todos fuimos bautizados por un solo espíritu. Habla del bautismo en el cuerpo de Cristo. Y a todos se nos dio a beber. Entró el Espíritu Santo a nosotros. Habla del bautismo con el Espíritu. Eso ocurre en el momento de tu salvación. Efesios 1:3. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo me selló, entró en mí. Algo de propiedad, pero ambas cosas ocurrieron en el mismo momento. ¿Sí? No sé si aclaré ahí. Sí, es importante ahí que pregunten, si tienen dudas. Muchas cosas del libro de los Hechos vamos a ir aprendiendo juntos. Yo no me considero ningún experto en este libro. Ténganme paciencia en mis errores, sobre todo mezclo mucho cuestión de nombres. Soy muy malo para los nombres, no sé por qué tengo me faltó ese chip. Así que de pronto, si digo Pablo cuando estoy hablando de Juan o algo así, no tengan temor de corregirme, ¿ok? Y bueno, es un libro muy amplio para ir estudiando. Vamos a estarlo estudiando juntos. Esta es la tercera vez que me toca darlo, una vez en la iglesia y en el PAD y ahora. Así que creo yo que me hace falta mucho todavía para poder dominarlo propiamente y esa es la vida para hacerlo.
El uso de la palabra. Sí, en griego. O sea, quizás no estoy seguro si en la Biblia aparezca, pero el uso de la palabra. Sí, exactamente. Es como el bautismo de los prosélitos judíos. Ese también no lo mencioné. Cuando un gentil se convertía al judaísmo, se le llamaba prosélito. Y este prosélito era bautizado como prosélito y iniciaba. Entonces, el uso de las palabras son importantes a veces. Vamos a tomar nuestro receso y continuamos.